siguiente tema del que vamos a hablar a continuación es el tema que habla sobre medidas de frecuencia de enfermedad. Es decir, son los parámetros que me permiten medir la frecuencia con la que aparece una enfermedad en una población. Como tenemos en la diapositiva, hay tres formas básicas de medida, que son razón, proporción y tasa. Una razón es un cociente en el que el numerador no está incluido dentro del denominador, por tanto es un cociente, por ejemplo, varón-mujer, numerador no incluido en el denominador. La razón es un parámetro adimensional, carece de unidades. La siguiente forma básica de medida es la proporción. Una proporción es un cociente en el que el numerador ahora sí que forma parte del denominador. Un ejemplo sería en un grupo de pacientes, mujeres partido total de pacientes. El numerador sí dentro del denominador. Las proporciones son también adimensionales, es decir, que tampoco tienen dimensiones. Y la otra forma de medida, la otra forma básica de medida, es la tasa sinónimo densidad de incidencia, la tasa o densidad. La tasa o densidad es una proporción partida por tiempo. Bien, de estas formas básicas de medida, nosotros vamos a poder ir a la columna de la derecha de la diapositiva y hablar de formas de medir enfermedad. Y estas son la prevalencia, la incidencia o incidencia acumulada y la tasa sinónimo densidad de incidencia. La prevalencia es del total de la población, aquellos que tienen la enfermedad. Por tanto, la fórmula de la prevalencia es total de casos partido total de población. La incidencia, como se ve en la diapositiva siguiente, es los casos nuevos, solo los nuevos, los de reciente aparición, partido no de toda la población, sino solo de la población susceptible de enfermar. En tercer lugar, tenemos la tasa o densidad de incidencia, que son los casos nuevos partido por el sumatorio de los periodos individuales de riesgo. Es decir, ¿qué quiere decir este denominador? El tiempo que está expuesto cada sujeto susceptible de enfermar. Para ver este tema vamos a hacer algunas preguntas del test de clase. La primera pregunta que he seleccionado de este test es la pregunta 26. Dice la pregunta 26 de nuestro test: la probabilidad de que un individuo desarrolle una enfermedad a lo largo del tiempo se denomina, tenemos como opciones incidencia, riesgo relativo, fracción atribuible en expuestos, prevalencia, riesgo atribuible en expuestos. Bien, están hablando de la probabilidad de enfermar a lo largo del tiempo. Es decir, por ejemplo, yo, si fumo, me están hablando de la probabilidad que tengo de tener cáncer a lo largo del tiempo. A ese riesgo, al riesgo individual de enfermar, se le denomina incidencia. Por tanto, la correcta es la opción número 1. Algunas otras preguntas que vamos a hacer es, por ejemplo, la pregunta 29. La pregunta 29 nos dice: en una comunidad de 100.000 personas existen a 1 de enero del 2000 100 casos de SIDA. A 1 de enero del 2000 ya hay 100 casos de SIDA. En el año 2000 fallecen 7, pero aparecen 12 casos nuevos. En el segundo caso, en el segundo año de seguimiento, fallecen 3 y aparecen 2 casos nuevos. Y nos pregunta sobre cuál es la incidencia al final de los 2 años de estudio. Al final de los 2 años de estudio. Nosotros tenemos la pregunta respondida en la diapositiva siguiente. Nos dice: la incidencia acumulada en los 2 años sería casos nuevos del
primer año, numerador 12, más casos nuevos del segundo año, numerador 2. Partido de personas susceptibles de enfermar al inicio del estudio. No toda la población era susceptible de tener el SIDA al inicio del estudio, porque ya había 100 personas que tenían SIDA. Por tanto, la respuesta correcta es 14, que es el total de casos nuevos en los 2 años, partido de 99.900, que es la gente que puede tener SIDA, que podría haber tenido SIDA. La respuesta correcta, por tanto, es la opción número 4. Con respecto a la misma pregunta, la número 30, dice ahora, del caso anterior, ¿cuál es la incidencia solo en el segundo año? Por tanto, numerador solo del segundo año es casos nuevos solo del segundo año. Como tenemos en la diapositiva, el numerador es 2. Partido de cuánta gente era susceptible de enfermar al inicio del segundo año. Al inicio del segundo año, de las 100.000 personas que existían, no todas eran susceptibles de tener el SIDA. 100 ya tenían el SIDA. Pero además hay que restar 12. ¿Por qué? Porque si yo tengo el SIDA en el año 2008, no puedo tener el SIDA en el año 2009. No puedo ser un caso nuevo de SIDA en el año 2009. Por tanto, habría que restar los 12 casos nuevos del año anterior. En consecuencia, la respuesta es otra vez la opción 4. Con respecto a la misma pregunta, la número 30 dice ahora, del caso anterior, ¿cuál es la incidencia solo en el segundo año? Por tanto, numerador solo del segundo año es casos nuevos solo del segundo año. Como tenemos en la diapositiva, el numerador es 2. Partido de cuánta gente era susceptible de enfermar al inicio del segundo año. Al inicio del segundo año, de las 100.000 personas que existían, no todas eran susceptibles de tener el SIDA. 100 ya tenían el SIDA. Pero además hay que restar 12. ¿Por qué? Porque si yo tengo el SIDA en el año 2008, no puedo tener el SIDA en el año 2009. No puedo ser un caso nuevo de SIDA en el año 2009. Por tanto, habría que restar los 12 casos nuevos del año anterior. En consecuencia, la respuesta es otra vez la opción 4.